y se los agradezco mucho. Comenzamos. La sesión pasada nos quedamos en el asunto de la clasificación, la elaboración de los cuadros de clasificación documental. Y hago un repasito rápido, que hablamos de cuándo se empezó a desarrollar este principio archivístico aplicable a la clasificación, que es el principio de procedencia y el principio de orden original, que son dos cuestiones básicas que se empezaron a desarrollar como en la mitad del siglo XIX y bueno, se terminaron de desarrollar a finales del siglo XIX y de agarraron más, fueron todavía complementándose y haciéndose más precisas en el siglo XX. Estas, como yo les contaba, eso es uno de los retos que se enfrentan los archiveros en las mitades del siglo XIX, cuando los estados, cualquiera que fuera su tipo de formación, es decir, podría ser una monarquía, una república, se vuelven cada vez más complejos en cuanto a su estructura organizativa y también se vuelve cada vez más compleja la documentación, la información que va generando las diferentes áreas de estas administraciones públicas. Entonces se enfrentan al reto de tener una mayor cantidad, un mayor volumen de documentos, de expedientes, de grupos documentales, ¿no? De series documentales. Y empiezan a desarrollar alternativas para que esto sea más fluida la organización. También hay que tomar en cuenta en el siglo XIX el avance de la tecnología, tanto para la fabricación de papel como para la fabricación de ciertos implementos de escritura. Estoy hablando de las máquinas de escribir, que en una sola acción pueden sacar 3 copias documentales, 4 copias, 8 copias documentales, aunque la última estuviera media pálida. Esto les va enfrentando un gran reto de cómo ir organizando esta mayor producción también de documentos, o sea, la complejidad del Estado y la complejidad de la producción de los documentos. Este es uno de los problemas. Hay otros problemas también, como la certificación, legitimaciones, toda la cuestión que tiene que ver con la diplomática. Pero atendiendo a esta problemática, se llegó a la conclusión, pues, entre este desarrollo en el manual holandés, por primera vez en 1898, Muller, Fiat y Freund proponen que cada documento debe estar puesto dentro del fondo de archivo de donde proviene y dentro de este fondo en el lugar que originalmente le corresponde. Es decir, el principio de procedencia es básicamente un respeto a la estructura organizativa de la entidad. Por eso, antes de clasificar, siempre tenemos que conocer muy bien la entidad que genera los documentos. ¿Qué quiere decir muy bien? Ten un segundo. Quería cerrar la puerta. ¿Qué quiere decir? Que debe estar bien conocida la entidad productora. Tendríamos que conocer qué hace, para qué fue creada, cómo está integrada y cuál es su marco normativo, su marco de ley, tanto las leyes, digamos, nacionales, como las propias normativas de procedimiento internos o las políticas y procedimientos internos. Entonces, conociendo todo esto, podemos pensar en organizar nuestros documentos con el principio básico del principio de
de procedencia, que significa que es un respeto a la estructura, la clasificación interna del fondo, que va a responder a la organización, a toda la estructura organizativa y las competencias del organismo productor. ¿Qué quiere decir competencias? Quiere decir lo que la ley, las leyes o normas, para su caso, le indiquen que tiene derechos o posibilidades o funciones. Ajá. El principio, el otro principio, que es el respeto al orden original, esto quiere decir que cuando se están produciendo expedientes, documentos que van a integrar un expediente o expedientes que corresponden a una misma área de la organización, a una misma función, a una misma aspecto normativo, van a producirse en cierta secuencia, en cierto orden. Esa secuencia la tenemos que respetar para que podamos, digamos, rehacer la función y el contexto de normas con que se produjo. Ajá. Sí, esto es lo que hicieron, bueno, lo que propusieron básicamente en el manual holandés, ¿no? Déjenme ver cómo, no sé, dónde estoy. Para cambiar de diapositiva. Bueno, el principio de procedencia, su objetivo central es la reconstrucción del orden de producción. Cómo se produjeron las unidades documentales y va a recrear esto representado en el cuadro de clasificación, va a recrear la estructura. Es decir, cuando nosotros leemos un cuadro de clasificación, nos vamos a dar una clara idea de cómo está la estructura jerárquica de las diferentes áreas de trabajo de esa institución que generó la documentación. Es decir, tanto esa estructura formal como la estructura informativa, es decir, cómo produce o cómo recibe información que genera pues documentos y expedientes. Es decir, en esa estructura pues, de la documentación se va a basar en las actividades sustanciales de la entidad. Porque las actividades sustanciales nos van a dar la razón de la existencia de esa institución y de la producción, la razón de que se produzcan este tipo de documentos y este tipo de expedientes, ¿sí? Hay, como habíamos visto en la clase pasada, hay actividades sustanciales y actividades comunes. Son dos grupos de actividades en que están en todas las entidades, estarían pues divididos estas acciones. Las actividades sustanciales tienen que ver con los objetivos de existencia de una institución. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene como sus objetivos la formación de profesionales de alto nivel y la investigación y la difusión de la ciencia y la cultura. Son tres objetivos. Bueno, la estructura de la universidad responde a esos tres objetivos, ¿sí? Pero para hacerlos posibles, también hay actividades comunes, que son, bueno, pues un abogado o abogados, una parte jurídica, una parte legal, que va a tanto asesorar como orientar o responder demandas o querellas que tenga la institución, ¿sí? Va a haber un cuerpo destinado a los recursos humanos, a la organización del personal, que va a cuidar esta área para que se puedan cumplir sus funciones sustanciales, ¿no?
Va a haber una administración, una tesorería. Estas son las funciones comunes que van a hacer posible las funciones sustanciales, las actividades sustanciales. Y esto se va a reflejar en el cuadro de clasificación. Siempre. Como incluso se pone en los cuadros que sugiere el Archivo General de la Nación, se pone la letra S para identificar las sustanciales y la letra C para identificar las series comunes. O sea, todo aquello que se produce en el cumplimiento de esos objetivos. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Comentarios? ¿O va quedando claro? Tal vez si podría apoyarnos un poquito más en identificar las actividades sustantivas. Entiendo que son las que reflejan el por qué una dependencia, una oficina fue creada. Una empresa. Ajá. Ajá. Entonces, las comunes, ¿cuáles serían? Porque entonces serían más las comunes que las sustantivas. A veces estoy... sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Ajá. Depende de la institución. Ahora después de aquí vamos a ver unos ejemplos de cuadros de clasificación. Porque no todo lo, bueno, va a haber ejemplos de cuadros de clasificación. Mira, por ejemplo, a ver, vamos a ponernos una idea. Una constructora, una empresa constructora de edificios y de edificios para, en donde lo mismo hay un centro comercial que oficinas o edificios de habitación, de casas habitación. ¿Cuáles serían las actividades sustanciales de esa constructora? Bueno, pues en principio de cuentas, la elaboración de proyectos, que ahí se va a generar planos, levantamientos, planos ADVIL, en fin, los procesos de construcción, desde cimentaciones, eh, paredes, pisos, acabados, que son ya varias tareas, ¿no? Después, otro de las funciones sustanciales sería la comercialización de los departamentos o de las áreas construidas, ¿no? Ahora, si construyen para un cliente que ellos no son los propietarios, entonces también tienes una otra actividad distinta, ¿no? ¿Y cuáles serían las funciones comunes? Pues nuevamente empiezo por los abogados, por el personal, los recursos humanos, la administración, la caja, la tesorería, ¿qué más? Pues mensajería o estos detalles, ¿ves? Sí queda más o menos clara en este ejemplo los dos grupos de información. Pensemos en... Mire, maestra, en mi caso, tal vez hay otros compañeros que tengan a su cargo archivos o municipales o de Estado. Por ejemplo, en los municipales, la administración cambia cada 3 años, el gobierno cambia ¿Sí? cada 3 años. Y hay una dinámica en que generalmente ellos cambian también dependencias, direcciones y generan algunas funciones distintas. Entonces, a veces yo caigo en el error de reflejar más una estructura orgánica que una clasificación en base a funciones. Entonces, me es difícil desterrar esta práctica antigua de hacerlo orgánicamente. Puedes combinar ambas cosas. Eso lo íbamos a ver enseguida. Puedes combinar que sea orgánico funcional. Aunque tienes razón,
O sea, en este sentido, el Archivo General de la Nación para la Administración Pública recomienda la clasificación por funciones, precisamente por los cambios que se pueden dar para no estar haciendo series, digamos, que se suspenden y comienza otra serie distinta, ¿no? Cuando se trata de la misma tarea, pero que le cambiaron el nombre. Que le cambiaron el nombre o ampliaron un poco la función o redujeron un poco la función y entonces tiene esa problemática de que no está definida totalmente idéntica que lo que estaba. Por eso es que el Archivo General recomienda la clasificación por funciones, que allí vamos. O yo, para mí, personalmente, me parece que sería más práctico lo orgánico funcional, porque finalmente ese grupo de esa acción y está en la estructura, es, digamos, y sobre todo para las entidades chicas, es muy fácil de localizar la función. Entonces, combinarlos. ¿Ok? Bueno, hablando Gracias. del principio archivístico, perdón, un segundo que se me está acabando la pila. Ya. Qué veloz soy. Bueno, el principio archivístico que les dije, el de procedencia y orden original, establece que los documentos deben conservarse en el archivo al que naturalmente pertenecen. Es decir, en donde es el archivo que corresponde a la entidad productora y que debe ser en el orden en que se produjeron y que tenían pues cuando se produjeron, que es lo que habíamos dicho antes. La idea es que las series se mantengan íntegras. Esa sucesión de expedientes que se van produciendo se mantengan íntegras de acuerdo a sus orígenes, ¿no? En este cuadro de clasificación con este principio de procedencia y orden original, al ver el nombre de las series, vamos a saber a intuir qué es lo que tiene esta serie como tipos documentales. Es decir, no, lo vamos a saber porque tenemos una visión completa de esta estructura de la entidad generadora. Y bueno, pues va a ser una guía para la organización, descripción y servicio de los documentos. Bueno, con base en estos principios, nosotros vamos a identificar primero que nada las series documentales, ¿ok? Primero que nada, las series documentales. Vamos a ver cómo toda esta línea de producción de un fondo integrado pues por grupos de documentos que tienen afinidades concretas, que tienen similitudes temáticas, que tienen un marco de ley determinado que los rige, ¿sí? Esta serie puede ser que esté integrada en secciones, es decir, áreas más grandes que se van a formar por la identidad pues también de este origen institucional común, semejanzas estructurales y que, bueno, se distinguen de los demás de este organigrama porque se enfocan a una misma función. Y el conjunto de todo esto, el conjunto de series y secciones, o a veces ni siquiera hay secciones, sino solamente series, componen un fondo documental, que es, vamos a leerlo, es un conjunto documental, constituye una unidad uniforme hacia su interior, pero distinta de cualquier otra. En rigor, un fondo es, por su homogeneidad de autonomía, la estructura archimonómica como tal, es decir, es el ámbito conceptual en el que se desarrollan realmente todas las etapas del proceso de organización de las fuentes escritas. Ajá. El fondo documental es todo lo que produce una entidad. Puede haber en una sola entidad, en una empresa, en una institución educativa, en una institución
que se haya incorporado alguno, que se resguarde alguno, pero la entidad solamente va a generar un fondo documental. Todo ello es un fondo documental. Y dentro de ello vamos a encontrar pues las secciones que corresponden a las diferentes áreas de trabajo y la serie documental, que son los expedientes que se producen con un mismo objetivo, con un mismo marco normativo, con una misma competencia. Pueden ser expedientes que se crean por la propia institución, pueden ser gestiones, pueden ser demandas, actas, en fin. Debe de tener esta serie la misma estructura. Los expedientes dentro de la serie van a tener los mismos tipos documentales y van a regirse por una misma normativa. Ajá. Cuando yo doy clase presencial, para cuando vemos estos temas, tengo una camiseta que dice fondo, sección y serie, porque esto es una, una cuestión muy, muy simple, pero que va a estar presente en toda nuestra estructura de organización de los archivos. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar? Pues en principio, como he insistido, vamos a conocer la institución generadora. Y el segundo paso va a ser localizar los elementos de clasificación, es decir, identificar funciones, identificar actividades, identificar perfectamente la estructura orgánica. En eso, Jesús, igual siempre lo tienes que tomar en cuenta. O sea, aunque sea funcional, siempre vas a tener como base esta estructura orgánica. Los asuntos que trata y bueno, ¿cuáles de estos dos pasos que vamos a dar, cuáles van a ser las reglas? La regla es que la clasificación va a ser fruto del análisis de la estructura y de las funciones de la institución. O sea, no podemos llegar y encontrar un mare magnum de papeles y de repente decir, bueno, pues a ver, vamos a separar acá, de este lado, todo lo que sea por año, ¿no? Porque entonces le damos en la cabeza a las series documentales. Primero que nada, vamos a estudiar la estructura y las funciones de la institución. O sea, el organigrama, todas sus funciones y todo lo que produce. Esta mesa de trabajo, ¿qué produce? ¿Produce un solo expediente? O sea, un solo tipo de expedientes, o produce 2 o 3 tipos de expedientes, ¿no? Bueno, segunda regla, primero vamos a clasificar y después vamos a hacer la ordenación. No al revés, nunca al revés, ¿sí? Primero vamos a distinguir perfectamente estos grupos de trabajo. Y bueno, la tercer punto es que la clasificación se va a realizar conforme a normas preestablecidas y no bajo un criterio propio, pues un criterio de trabajo, ¿no? Y aquí siempre el punto, el quid del asunto va a ser identificar las series documentales. Las series documentales, que según el Diccionario de Terminología Archivística, es un conjunto de documentos producidos por un sujeto. El sujeto puede ser físico, puede ser una corporación o puede ser una entidad gubernamental. Hablamos de lo mismo, ¿no? Los va a producir un sujeto en el desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica y el mismo procedimiento. Esto va a identificar a la serie. Para identificar las series, bueno, podemos ver en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en leyes generales o federales, en reglamentos internos, en manuales de organización,
en catálogos de actividades del sector público federal, cómo se identifican estas actividades administrativas y entonces vamos a identificar con más tranquilidad las series documentales, ¿no? Aquí tenemos un esquemita. A ver si se ve ni yo lo veo. ¿Ven en la flecha del cursor? ¿Sí la ven? Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de una dependencia que sería control y dirección de ordenamiento. Aquí esto es donde lo que vamos a estudiar de qué funciones tiene y cómo opera. Pero esta entidad puede tener algunas actividades como la gestión de la licencia de obras, que nos va a dar una serie. Aquí no pusimos otra, pero puede tener una actividad 2, una 3, una 4, una 5, varias actividades, ¿no? Y cada uno va a generar una serie de documentos. Ajá. En este caso, la licencia de obras va a generar los trámites de licencias de construcción, que es un trámite. Ajá. Hay actividades, hay trámites y hay otro tipo de documentos que se generan a partir de una entrada de solicitud, demanda, queja, a lo que sea del público con el que está operando. Uh-huh. Además, las series, aparte de que las identifiquemos, es muy importante, y esto lo he notado mucho en los trabajos que me han llegado, que de pronto los omiten. Ajá. Es muy frecuente que se omitan el asunto de codificarlas. Ajá. Pero hay que tomar en cuenta que cuando el expediente es instalado en su lugar definitivo de guarda, no vamos a poner todo la característica de su procedencia y de su identificación y su clasificación. Pues vamos a tenerlo en una portada y vamos a tener cierta información, pero vamos a tener información en la ceja del expediente que nos va a permitir localizarlo rápidamente. Entonces, tenemos esta codificación que se va a anotar en esa ceja del expediente, en esta parte, y tiene que revelar los niveles jerárquicos, es decir, de qué fondo es, de qué sección es, de qué serie es, por medio de claves que pueden ser alfanuméricas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta clave alfanumérica, que es CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La sección es, ya no me acuerdo, es derechos, ya no me acuerdo qué es. La subsección se marca con una RN, la serie documental con un número, 01, y la subserie con 02. O sea, cada uno va a simbolizar un nivel de la estructura de producción y de la estructura de la jerarquía que tiene esta entidad, esta área que lo generó dentro del contexto de toda la entidad productora. Entonces, siempre cuando tenemos el cuadro clasificador, también vamos construyendo estas codificaciones que nos van a permitir identificarlos perfectamente. Y yo he notado en los trabajos que ya me han llegado de parte de ustedes, en algunos, bueno, pues ponen el cuadro clasificación con los niveles jerárquicos, pero omiten totalmente las codificaciones. Que esto, bueno, yo espero que ya lo hayan visto en gestión documental previamente, pero lo reflexionamos para que lo usen. Ajá. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, quiero que vean INEGI, tiene varias secciones
grandes secciones, por cierto. De hecho, ellos tienen... Este uno para cambiarte. Alguien, sí. Alguien, perdón, no oí, pero ¿querían hablar? No, maestra, es que vino mi niño. Ah, pues bienvenido a clase. Bienvenido a clase. El INEGI tiene dos subfondos, porque tiene una, fuera de la dirección y presidencia, junta de gobierno, todo esto, tienen dos áreas importantes, que es una de la de estadística, perdón, tres, la de estadística, la de geografía y la de informática, que están ahí paralelos. Entonces, crea como otros subfondos para evitar más dispersión, pues, de esto. Cada una de las secciones, pues, por ejemplo, Junta de Gobierno, la sintetizaron en JGB, Presidencia con PRE, y así sucesivamente. Y puede ser, pues, las letras que se hace convencionalmente y se aprueba el cuadro de clasificación por parte de la entidad. Entonces, esto siempre va acompañado para que en síntesis nos diga dónde está el expediente. Esto nos permitirá colocarlo y también recuperarlo cuando se ha solicitado para consulta y va a regresar a su lugar. Seguimos con este mismo instituto y tiene la subsección de presidencia. Presidencia tiene después una serie van a darnos la serie, pues, documental, desde eventos oficiales, integración de comités, etcétera, que se van generando aquí y se van numerando en un orden continuo, y identifica esa serie. Siempre podemos reconocer las series documentales porque el cuadro de clasificación nos va a dar esa guía, esa oportunidad de reconocerlo, ¿no? El cuadro de clasificación, como decíamos con Jesús, puede ser funcional cuando se estructura un fondo de acuerdo con las funciones y actividades que se llevan a cabo en la institución, las cuales no coinciden necesariamente con la estructura organizativa. A veces la estructura tiene una y tiene unas funciones más que no entran por ahí o por acá. Puede ser orgánico, que las series documentales se estructuran de acuerdo con el organigrama de la institución. O puede ser orgánico funcional, cuando se retoma la estructura y las series documentales se identifican a partir de las funciones y actividades. Es decir, la combinación de ambas cosas, que a mí me gusta mucho más esta tercera opción, porque así tenemos una visión de la estructura, tenemos una visión de las tareas y funciones que tiene el área. ¿Comentarios? Sí, maestra. Una pregunta. Mire, por ejemplo, a nosotros ya en los 3 órdenes de gobierno, pues nos acotan con la Ley General de Archivos. Y ahí se van más nos dan ya ciertas especificaciones, por ejemplo, en la integración del expediente, pues nos dicen de qué manera tiene que ser, lógica, cronológica, etcétera. Pero también nos inducen a seguir esta clasificación por funciones. ¿Qué pasa si nosotros en sentirnos, pues sentirnos mejor y también identificar mejor el orgánico funcional, lo hacemos así? ¿Seríamos observables? ¿Usted qué ha escuchado al respecto? Me meto en un lío, espérame. Según yo he visto, la ley no dice que es obligatorio la clasificación funcional, sino sugiere que se haga la clasificación funcional. Es decir, el tenerlo
No lo vas a tener exactamente con ¿qué es lo que yo consejo? No lo vas a tener totalmente con la estructura orgánica, sino eso te va a servir como un punto de identificación, es decir, presidencia, y presidencia va a tener tales, ¿no? Recursos humanos y va a tener una serie de funciones y una serie de documentos. Entonces, el considerar las dos partes, te crea menos problemas que si le pusieras, por ejemplo, área de mando, que sería la función, y confundas el consejo consultivo con la presidencia de la institución o con la dirección general. Entonces, ahí tienes tres cuestiones orgánicas con funciones semejantes. Pero si las agrupas en el área de mando o de toma de decisiones. Es decir, se pueden combinar las dos y la ley no lo prohíbe. Sí, hay una sugerencia del Archivo General de la Nación, pero no es irrevocable, pues. Lo que sí no se puede, lo que sí no sugiero, no me parece viable, es que sea solamente orgánico. Buenos días, Gracias. maestra. Edith. Hola. Buenos días. Bueno, yo soy de Tamaulipas, trabajo en el Archivo General. Lo que sucede, bueno, yo estoy trabajando ahí y cuando llego bueno, hay un archivo administrativo, pero ese archivo administrativo no ha tenido un orden. O sea, simplemente lo abro. Edith, ¿se fue la voz? Por años. Perdón, Entonces, Edith se pasmó. Edith se pasmó. ¿Puedes repetir un poquito esto último? Perdón, me piden que empiece a organizar el archivo, ¿no? El archivo. Se sigue pasmando. Entonces, lo hago, bueno, permítame. Permítame. Déjeme. Bueno. Sí. Le digo, lo estamos ordenando con las dos funciones. El problema es que como no tuvo una organización desde que se fundó el archivo, entonces tenemos correspondencia que se ha ido acumulando bueno, desde el 87. Y saqué las funciones, o sea, lo que se genera, que son depuración, bueno, se toman recursos humanos, que es común. Pero la correspondencia ya no supe cómo organizarla en este caso. Es que ahí viene el quid del asunto, ¿sí? Porque puedes tener funciones semejantes en dos áreas, y no corresponder a lo mismo. Y también puedes tener, la correspondencia, por ejemplo, debe estar asociada perfectamente al área que corresponde orgánicamente. O sea, sí te lo recomiendan, pero ¿cómo vas a meter, supongamos, la correspondencia de presidencia, la correspondencia de la subdirección, ¿no? La correspondencia de un área, concretamente, imagínate tú, la correspondencia de un área operativa es mucho más abundante que la correspondencia de un área directiva. Sin embargo, es mucho más, más rica, con más contenido, la correspondencia de los niveles jerárquicos más altos. Por eso los tienes que identificar. Yo le sugeriría este esquema que... ¿Perdón? Es que se corta, Edith, se pasma cuando hablas. Es que estoy en Tula, Tamaulipas, entonces la señal es muy... Yo soy de Tula. Sí. Falla mucho aquí en esta región.
Sí, y mira, ahorita que estamos Bueno, en la platicada, está continuo. Y cuando quieres opinar, se corta. Sí, 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 sí. este, le digo, el problema de esto es que la genera una sola persona. Entonces, Ah, una no. persona maneja administrativo y recursos humanos y todo, entonces todo lo genera y lo coloca en oficios enviados y recibidos. Si es de una No sola es tan persona, es lógico que tenga sus diferentes funciones, pero que esté junta. Ajá. Yo estaba hablando de diferentes áreas. Sí, porque a es lo que mejor es una todas entidad las áreas, chiquita. Es una entidad chiquita, entonces puede estar así. Mira, a ver, veamos este esquema que les he ilustrado aquí, que realmente, si nos vamos de abajo, yo siempre quiero que lo veamos primero de abajo para arriba. Los tipos documentales, ajá, van a integrar un expediente, ¿sí? La sucesión de expedientes que se producen con el mismo objetivo van a integrar una serie. Ajá. Estas series pueden pertenecer a, a secciones, a secciones distintas. Puede haber subsecciones, no necesariamente siempre hay subsecciones, no necesariamente siempre hay series o series siempre, subseries. Ajá. Pero en este caso tenemos un fondo documental que corresponde a una sola entidad, un subfondo, que en este caso, esta entidad específicamente, tiene un área, digamos, paralela que tiene todo un complejo documental y se crea como un subfondo. Ajá. Pero en la estructura orgánica vamos a encontrar las secciones. Estas secciones documentales se va a reflejar en mucho la estructura orgánica de la institución. Uh-huh. Que puede tener subsecciones, lo que sea, pero fundamentalmente va a tener series documentales. Uh-huh. ¿Sí? Por eso no creo no procede pues el asunto de que sean químicamente puros la clasificación por funciones, porque perdemos toda esta estructura de organización. Uh-huh. Bueno, ¿cuál va a ser las características del cuadro de clasificación? Uno es un mapa documental. Uh-huh. Nos va a dar, como cuando ustedes consultan un plano o un mapa, uh-huh, una orientación, la vamos a encontrar en eso. En ese listado vamos a encontrar el retrato de la entidad generadora. Uh-huh. Y en ese sentido, Jesús, ahí es donde yo también sostengo el asunto que no podemos ignorar la estructura orgánica de la entidad. Uh-huh. Bueno, el cuadro de clasificación es un concentrador que permite el conocimiento y gestión de los expedientes que se agrupan en series documentales. Ahora, la clave también es que la serie documental es el punto nodal en los archivos. Ajá. Tenemos que identificar perfectamente las series documentales. Uh-huh. Es decir, la relación entre la generación, entre el marco de ley que permite la generación de esos documentos, uh-huh, y toda la acción la cual se ve reflejada en los documentos, que pueden ser gestiones, que pueden ser, como les he dicho, demandas, que pueden ser trámites, uh-huh, los que generan esta documentación. Por eso, en las sesiones pasadas vimos estas en las definiciones de documento y de serie, estas características. Ajá. Bueno, el cuadro de clasificación va de las series documentales con las atribuciones administrativas. Es decir, la serie se va a generar por las funciones que están reconocidas dentro de la entidad. Y esas funciones van a estar, esas atribuciones de las unidades administrativas tienen que estar reflejadas. A veces no hay, pero la mayor parte sí hay, en los manuales de procedimientos. Y los manuales de procedimientos, primero que nada, especifican la estructura de la entidad.
¿Ok? Bueno, el cuadro va a reflejar la liga de pertenencia de los expedientes con su generador y con sus funciones, lo cual permite el respeto al principio de procedencia. Aquí vienen otras cosas. Debe estar el cuadro abierto a nuevas inclusiones. Es decir, cuando haya una nueva función, Jesús, que si hubo cambio de gobierno y entra una nueva función, un nuevo cargo, se puede que se inserte no al final, sino justo en donde están las características de esas funciones que se han ejercido con anterioridad. Debe llevar pocas subdivisiones de preferencia, es decir, no necesariamente hay subfondos, no necesariamente hay subsecciones y debemos de tratar de que no haya tantas subdivisiones. No debe nunca incluir el apartado de varios. La palabra varios en el cuadro de clasificación es pecado para los archivistas. No usamos eso. Siempre podemos identificar cuál es la función que generó ese expediente. Déjenme cambiar esto un poquito. Debe estar diseñado para que no sufra grandes cambios y es decir, de administración a administración, que no haya grandes cambios. Si acaso hay una novedad, se la incluimos, pero no vamos a hacer otro cuadro cada vez que tengamos un cambio de administración. Y siempre debe estar codificado. Esas son unas características generales del cuadro. El cuadro se va a diseñar jerárquicamente, independientemente del orden de las secciones y subsecciones. Se debe hacer con los principios siguientes. Las secciones y subsecciones cuyo contenido sea más genérico deben ir adelante, a preceder aquellos cuyo contenido sea más específico. En primer lugar, deben aparecer las que tengan máxima información sobre la jerarquía, las funciones y actividades del creador del fondo. Por eso es que siempre van primero las secciones de mando, presidencias, directivo, jefatura de, en fin. ¿Por qué? Porque esos expedientes tienen más información. O sea, no es lo mismo los expedientes los informes que genera la dirección de una entidad que la información que genera una sola mesa de trabajo de esa entidad. Obviamente la mayor jerarquía va a tener más información. Por eso es que siempre van adelante. Porque además a la hora de valorar, que eso es otro cantar, a la hora de hacer la valoración, vamos a preferir siempre la información que está en los niveles de mando. Por eso es que no podemos olvidar tampoco la jerarquía institucional de la organigrama. Bueno, y las secciones y subsecciones que tienen que ver con las políticas y las decisiones deben preceder, o sea, ir antes que las que se refieren a su puesta en aplicación. El expediente, ya hemos definido documento. El expediente lo vamos a definir como una unidad organizada de documentos reunidos o por el productor para su uso corriente, o bien durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. Es decir, cuando tenemos documentos o tipos documentales sueltos, ¿no? El expediente es básicamente la unidad de la serie. Y se forma el expediente con la agregación sucesiva de distintos tipos documentales. Así nos vamos a encontrar informes, acuerdos, estadísticas, etcétera. Van a hacer esta sucesión de los tipos que se generan en una misma gestión administrativa, en una misma proceso, en un mismo trámite. Bueno, para organizarlo, una vez que tenemos el cuadro de clasificación, vamos a hacer pues la separación de documentos
hacerlo en grupos documentales que nos van a dar que van a hacerse conforme a esta jerarquía que les hemos dado en el cuadro de clasificación, y nos va a permitir la visión de todos los momentos de nuestro archivo, y su flujo documental. Ajá. Es decir, tenemos el archivo de trámite que tienen vigencia administrativa, que los vamos a organizar, esa va a ser nuestra función. Tenemos los documentos que están perdiendo su vigencia administrativa y que vamos a hacer la identificación para la de transferencia para aquellos que ya han perdido su vigencia administrativa, y bueno, vamos a tenerlos en el archivo de concentración, y los vamos a identificar también los grupos de documentos que son de apoyo a la gestión o de información auxiliar. Y estos los vamos a identificar. Si valen la pena, los vamos a ordenar a instalar. Si no valen la pena, los vamos a eliminar. Ajá. Esta es una función de archivos que están, tanto el de concentración, del de gestión como el de concentración, que están activos, ¿sí? Edith, tu archivo no está como ¿verdad? ¿O sí se parece? Abre tu micrófono. Edith, abre el micrófono. Con esta administración, bueno, hace 10 años les donó un nuevo edificio. Entonces, cuando se trasladaron el archivo de comunicación, se regó por todo el archivo. Entonces, en cajas, bueno, ya rotas, todo el material estaba distribuido por todo el archivo, ¿no? Entonces, lo que hice fue identificar lo que se producía, lo que producía el área administrativa en este caso, ¿no? Y después, pues, identificar las funciones que generaba el archivo, ya las sustantivas y las comunes, y separé la documentación. El problema fue ha sido para separar esta correspondencia, ¿no? Porque pues toda la encontré regada, no sé de dónde provino. Como dice Sí, bueno, esto es así como encontré el archivo de, no sé. Sí, este es el archivo de la Compañía de Real Alimento de Pachuca. Así fue como lo encontramos cuando empezamos a trabajarlo. Y claro, los primeros pasos que damos, aparte de, bueno, tratar de dejarlos en una mejor condición física, pero sin intervenir las cajas, lo primero que hacemos es identificar todo lo que fue el trabajo, lo que es el trabajo de la empresa, que es una empresa muy grande y además tiene un fondo histórico desde siglo XVIII hasta la actualidad, nada menos. Y son los retos, pues, que nos tocan disfrutar. Pero, en fin, la clasificación, pues, debe aplicarse a dos funciones distintas y complementarias. Por una parte, va a ser un instrumento útil para ordenar los documentos, y por otra parte, va a representar el contenido del documento. O sea, cuando estamos hablando de series y de secciones, debemos saber, la simple enunciado ya nos va a dar una información referente al contenido del documento y cómo está relacionado con otros documentos, integrando su expediente o integrando la serie documental y integrándose y vinculándose con otras series documentales. Por eso es que la clasificación, la construcción del cuadro de clasificación debe hacerse de manera integral, es decir, debe de considerar la estructura orgánica, el volumen documental, el porcentaje de crecimiento de la documentación y otras características de esto, ¿sí? Entonces, como verás, Jesús, nunca podemos olvidarnos de la estructura orgánica y de reconocerla y de
de que quede de alguna forma identificada en nuestros cuadros de clasificación. Bueno, aquí es una clasificación de un archivo fotográfico, que es otro dengue. Bueno, para hacer el cuadro de clasificación hay 3 pasos fuertes, ¿no? 1, la identificación. 2, la jerarquización. Y 3, la codificación. Son los 3 pasos que se van a hacer. En el primero vamos a identificar atribuciones y funciones específicas de cada entidad de la dependencia y sus atribuciones pues sustantivas que hacen la diferencia entre una dependencia a otra. Es decir, no es lo mismo, aunque se parezcan cada municipio, por ejemplo, se parece la estructura, porque legalmente tienen la misma estructura, pero no es lo mismo el de San Martín Texmelucan que la ciudad de Puebla. Y no es lo mismo el de San Martín Texmelucan que el de Azcapotzalco, Estado de México. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Azcapotzalco tiene una cantidad de industrias, una cantidad de impuestos y de una serie de cosas, ¿no? Y mucho menos que va a ser el de Turitio, Michoacán, que es un pueblito chiquitito, ¿no? Entonces, aunque tienen la misma estructura, pero ahí vamos a definir las categorías de agrupamiento y vamos a describir cada categoría para que nosotros o los otros que consulten sepan de qué estamos hablando. La jerarquización siempre va a venir en niveles, las categorías de toma de decisiones, porque en eso va a tener también, como les decía, pues la complejidad del expediente, aunque pueda tener ese expediente. Y la codificación, pues para darle su lugar, identificarlo fácilmente y moverlo a su lugar también con esa facilidad. ¿Ok? Otros ejemplitos de cuadros. Este cuadro es muy singular porque es un cuadro de una entidad privada, el archivo de Fundación Merced, que Fundación Merced es una organización filantrópica y que está hecho por una familia que creó esta fundación de ayuda, pero ellos tienen una serie de empresas o de negocios y históricos, o sea, algunos que son desde el siglo XIX y todo su archivo histórico lo juntaron. Entonces hicieron un cuadro muy singular que cuando vemos cuadros de organizaciones estatales, gubernamentales, pues no se parece en nada, ¿no? En este caso, los grupos de información son, por ejemplo, la sección Familia Munguía. La familia Munguía es la de estas empresas que tiene papeles personales de la familia desde el siglo XIX hasta la fecha. La sección tabacalera, la bola sin rival, que es una de las empresas y es el archivo de las fábricas de tabaco fundada en el Mineral de la Luz, Guanajuato en 1840 y tiene todas las series documentales que pertenecen a esa sección. La sección Naipes Finos del Águila, que es una producción de barajas, que elaboraba la imprenta de la compañía o otro negocio de la familia. La sección de la chocolatería La Flor de Tabasco, que tiene testimonios notariales de propiedad de la chocolatería, cambios de propiedad desde 1864 hasta la fusión, cuando se juntó con la cubana. A lo mejor si ustedes oyeron hablar de esos chocolates de la cubana, que es la siguiente sección, y tiene el archivo de la fábrica de chocolates hasta 1996, en que ya la vendieron. Una sección inmobiliaria, una sección de Fundación Merced, que es la parte filantrópica, la sección de merografía, es decir, 70 números de periódicos y revistas como el Moderne Kunst de Berlín, la Ilustración Artística de Barcelona, el Fígaro de Francia, etc. Y bueno, pues otras revistas del siglo XIX.
el acervo que tiene libros de la familia Munguía, que son bibliografía realmente, y el archivo fotográfico que tiene 1500 diapositivas del trabajo de los bienes muebles e inmuebles de la Fundación Merced. Esto es todo lo contrario a lo que estábamos hablando en un archivo público, ¿no? En este caso, están todos los intereses de familia, incluso los papeles personales, pero es una forma de organizar, es decir, crear series y crear secciones para identificar sus documentos. Un archivo personal, aquí está un cuadro de clasificación, este es muy interesante porque es el de Manuel Gómez Morín. ¿Sí saben quién es quién fue Manuel Gómez Morín? No, Blanca. Es el fundador del PAN, del Partido Acción Nacional. Pero además no solamente fue el fundador del PAN, hizo otras muchas cosas interesantes. Este archivo tiene una sección personal y las series que tiene son papeles familiares, correspondencia familiar, recibos y facturas, hemerografía y fotografía. Esta hemerografía y fotografía tienen que ver con la vida familiar. Instituciones educativas en las que él trabajó. La UNAM, en la Escuela Nacional Preparatoria, trabajó en jurisprudencia, fue rector de la universidad, perteneció a la Junta de Rectores, conferencias y discursos, hemerografía y geografía. Están las series documentales. Aquí no tiene asignaturas, que es lo que yo le encontraría de defecto a este cuadro de clasificación. Fue funcionario público, dirigió la Agencia Financiera de México en Nueva York y como tal tiene correspondencia, hemerografía y fotografías. Fue director de bancos e instituciones financieras. Su obra intelectual tiene escritos, borradores de escritos, correspondencia, hemerografía y fotografía. Y como abogado tiene también los documentos legales o cuentas de su despacho. Y como en el Partido Acción Nacional, pues como de la organización, asambleas, convenciones, fotografías, hemerografía. Como verán, cada cuadro es un retrato. Ustedes aquí se pueden dar cuenta de quién es esta persona. En la cubana se pueden dar cuenta, en la Fundación Merced, de todas las empresas que puede tener, todas sus propiedades, sus vinculaciones y relaciones, y en un órgano oficial de gobierno van a tener también todas las funciones, todas las obligaciones marcadas y bueno, vistas en ese trabajo, ¿no? Aquí tengo otro de una empresa privada, que es una inmobiliaria, y que tiene pues diferentes aspectos, ¿no? Las cuentas por cobrar, las ventas, o sea, los registros de ventas y las operaciones de trabajo, los planos arquitectónicos, planos de instalaciones, que estos son actividades sustanciales de la empresa. Planos del aire acondicionado, estructurales, cimentación, etcétera. Son documentos que se van generando y que van haciendo series documentales y que se pueden reflejar en el cuadro de clasificación. ¿Ustedes saben lo que es un plano as-built? ¿No? Eso es un buscapiés que les lanzo porque yo tampoco sabía qué era. Y cuando organicé el archivo de esa empresa constructora, me encontré cuál era la diferencia de esos planes. Pues resulta que hay un plano que se elabora cuando se empieza a construir, cómo se diseña, ¿sí? Pero no necesariamente la construcción va a obedecer exactamente ese plano, porque de pronto encontraron piedras de más o encontraron una inclinación de unos 2 centímetros y esto les modifica la estructura, ¿sí? Y cuando termina la obra, se hace un levantamiento de un plano que es exactamente como queda.
Ajá. Aquí ya no cuenta el que, cómo se planeó, sino cómo quedó. Ujú. Es levantamiento final que va a servir en caso de cualquier reparación, en caso de cualquier intervención con la construcción. Ujú. Entonces, por eso es el plano final. Y yo dije, ay, qué interesante, porque también cuando hacemos cuadros de clasificación, resulta que hacemos uno tentativo y otro es cuando ya empezamos a levantar, como ese caso del todo el tiradero de archivo que se suele encontrar. Ujú. Otro va a ser el que va a resultar cuando ya lo concluyamos. Ajá. Y que la verdad, nuestra hipótesis esté comprobada o no esté comprobada de cómo van a estar los documentos. Ajá. Entonces tenemos un cuadro, digamos, para usar la figura, un cuadro as built, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios. ¿Nada? ¿O soy muy claro o muy confusa y ya no me entendieron nada? No, considero que está bien. Solo ya en la práctica es cuando vamos a ir comprendiendo más. A pesar de que yo llevo mucho tiempo aquí, hay muchas cosas que son nuevas para mí. En cuestión metodológica y teórica, pues yo soy de la escuela vieja y muchas cosas son nuevas que ya me voy dando cuenta bien cuando las pongo en práctica. Claro. Sí, el reto está en cuando uno se enfrenta al montón de papeles y dices, ¿qué hago, no? Ujú. ¿Qué hago? Pero bueno, Maestra, ¿qué ¿eh? me recomendaría a mí hacer? Bueno, le digo que tengo toda la correspondencia sin clasificar. Pero a ver, es que que tengo muchas dificultades. A ver, hagamos una cosa, acércate más a tu computadora. Ujú. Ok. Eh, Y la entidad que es generadora, ¿cuál es? eh, es el archivo general histórico del Estado. El área es el administrativo. Eh, Ujú. son oficios, bueno, ahí les pusieron enviados y recibidos. Así le pusieron. Fíjate, ahí hay una cuestión, que tienes por una parte la correspondencia que sale y por otro lado la correspondencia que entra, ¿sí? Cuando debería estar casada las dos. Ujú. Sí, exactamente. Es decir, un mismo personaje con otro mismo personaje, tienes una sola correspondencia. De hecho, muchas veces la correspondencia se clasifica por el corresponsal, es decir, quién con quién. Tienes tú la entidad, ¿no? Y cómo lo va haciendo, porque este era un viejo hábito de secretarias, en ciertas entidades que ponían una carpeta de correspondencia. Ajá. Toda la carta que iba entrando cronológicamente. Ujú. Y cuando quieres identificar toda la correspondencia con un personaje, pues tendrías que votarte cuántas te gusta. Pueden ser 5, pueden ser 40, pueden ser 100 carpetas para identificarlos. Ujú. O también, No, ¿eh? el problema es que las tengo en una mesa. O sea, Ajá, las separaron. por persona, por generador o por corresponsal. O sea, yo soy la de la oficina y yo le escribo a Blanca, le escribo a Jesús, le escribo a Edith. Ajá, y entonces la correspondiente es mía, pero podemos hacer el grupo con cada uno de ustedes. Ujú. Eso es lo que sería una solución que yo vería más práctica, ¿no? Y para eso tienes harto piso para que vayas juntando los montones. Ujú. Sí, 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 pues O separaría. bien, o bien, si es correspondencia con ciudadanía, que no vas a tener un corresponsal solamente, puede ser por tema, por asunto. O sea, correspondencia que tiene que ver con el agua, correspondencia que tiene que ver con los alcantarillados, correspondencia que tiene que ver con permiso de transportes, con mercados, con ¿no? Y ahí sí, por orden alfabético. Ujú. Por orden cronológico, perdón. Eso es lo Es que, que
Se me ocurre. Yo por secretarías, porque pues, es correspondencia con diferentes áreas. Secretarías, Entonces, exacto, con dependencias, con secretarías, con entidades, también lo puedes identificar. para minorar, porque sí, la verdad es que cuando vi la cantidad de hojas, oficios, en este caso, ¿qué hago, no? Y luego las sacaron y las pusieron en mesas, y se pusieron las mesas y se confunden un poco. El problema de esto es que como es una sola persona la que me intereso en esa área, la persona que sigue de secretaria en el área administrativa sigue haciendo lo mismo, aunque le dice uno integra expedientes, se sigue integrando por el día 2. Sí. Entonces, se da más trabajo hasta en lo actual. O sea, ya no nada más el archivo de concentración, sino también trabajar el archivo activo. Ajá. Pues no, Sí. no lo están haciendo. Sí. Pues mira, cuando uno se enfrenta a los archivos que han estado abandonados, tiene muchos retos para volverlos a darle una coherencia. Pero bueno, vamos a seguir. Después de clasificar, ¿se acuerdan que sigue el ordenamiento? La ordenación, que es el proceso en el cual se le va a dar un orden interno, los expedientes, que forman las series documentales, ¿no? En este caso, si se fijan ustedes esta fotografía, encima que les dieron un orden, les dieron un color. Están, que les permite más fácil la localización. Es decir, aquí va la serie, aquí va la serie, aquí va la serie, ¿no? Bueno, esta segunda operación de la organización documental se trata de unir los documentos, los elementos del conjunto que se vinculan unos con otros. Y hay 3 niveles, ¿no? Primero, el del cuadro de clasificación, es decir, los grupos de series, secciones que va a establecer el cuadro. Después, el de las unidades que componen las series documentales, por la carátula del expediente. Y por último, el que establece las unidades que componen el expediente, que es la ceja del folder que yo les venía enseñando. ¿Eso qué quiere decir todo esto? Que podemos darlo, una vez que tenemos los grandes grupos de información conforme al cuadro de clasificación, lo podemos ya organizar de manera cronológica, ¿sí? Esta es una forma, pues, de lo más simple, que hay 3 elementos fundamentales, que es el año, el mes y el día. Es decir, es un elemento estable, siempre va a estar expresada en los expedientes. Siempre recomendamos que primero sea el año, porque a lo mejor podemos tener el día y el mes, pero a lo mejor podemos no tener el día y sí el mes, o a lo mejor no podemos tener ni día ni mes y solamente el año. Entonces, va a ser un elemento muy estable la ordenación por año, mes y día. La ordenación alfabético, que es se va las iniciales de voces representativas, que puede ser, en este caso, pues es recomendable para expedientes que tengan que ver con personas, con siempre apellido paterno, apellido materno, nombre. Y la ordenación numérica, que son números que se asignan a cada expediente en su ingreso o en su producción, y que topográficamente nos ubique con los expedientes. Esta ordenación numérica puede estar vinculada directamente con la asignatura del cuadro clasificador, ¿sí? También se puede organizar por geográficamente. Hay casos
En los municipios me supongo que puede ser, es decir, se puede organizar por comunidades, por ciudades o por pueblos, ranchos, lo que sea. En una empresa transnacional, pues se puede por zonas de trabajo. O sea, Bimbo, por ejemplo, tiene por países y tiene por zonas de trabajo, ¿no? Europa, América del Sur, América del Norte, México. En fin, todos estos son elementos que vamos a agarrar constantemente, pero tiene que ser así constante, tiene que ser una misma forma de organización. Bueno, y no voy a seguir con la descripción, vamos a dejar hasta aquí. Está la anterior. Más comentarios, más preguntas. Espero que me hagan llegar que aceleren un poquito con sus actividades para que no se nos rezague tanto. Bueno, comentarios. ¿Ninguno ahora? ¿Todo bien? Muy bien, Edith, pues mucho ánimo. Rubí, Ángeles, Celica, qué bueno que estuvieron en la sesión. Y ya saben, pueden ver la sesión después en caso de dudas y para que lo recomienden a sus compañeros también. Bueno, ¿qué Maestra, más? muchas gracias. De nada, con gusto. Gracias, maestra. Hasta luego, compañeras. Muchas Jesús, gracias. qué bueno verte. Gracias. Sí, de nada, ustedes. Bueno, Gracias, profesora. muy bien, que tengan bonito día y nos vemos en la próxima sesión. Chao.